Ella, este es su primer año en el programa Juega Más, aunque ha tenido otras experiencias y en otro momento participó. Es directora de la escuela Amalia González Caballero, de tiempo completo. Esta escuela está en el norte, en el Rosario, en el norte de la Ciudad de México. Es el primer año en la escuela, participa en el programa, aunque ya había participado con otra escuela y por eso les comento que, bueno, es muy importante que nos pueda dar su punto de vista de lo que fue su primera experiencia y lo que conoce ahora del programa Juega Más. Egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional y, bueno, pues ha cursado diplomados, especialidades y cursos enfocados a la educación artística en educación primaria. Fue promotora cultural y parte del conjunto folclórico magisterial, que es uno de los que, pues, más reconocimiento y obviamente todos podemos, dar cuenta y hemos tenido la oportunidad de compartir la calidad que tienen estos grupos. Entonces, maestra Lourdes Cecilia Saucedo, te estamos dando la más cordial bienvenida a este conversatorio y nos gustaría que nos pudieras platicar desde tu experiencia personal al área laboral. ¿Tú cómo ves esta necesidad de hacer empático una parte de la formal, pero al mismo tiempo estar resaltando valores, bienestares y estas cuestiones empáticas que a veces se vuelven como un currículum oculto? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En efecto, es mi segunda escuela con la que participo en este programa de Juega Más y no alcancé a escuchar bien la pregunta, Gwendolyn. Tengo así un poquito de falla en el, con el audio de mi computadora. Estoy aquí en la escuela. Nosotros somos una escuela de tiempo completo, salimos a las 4 de la tarde, entonces todavía estoy por acá. He estado al pendiente del Congreso, pero acá con trabajo. Y bueno, lo primero que nada, pues a mí me queda claro que el bienestar infantil pues es fundamental para el desarrollo físico, emocional, cognitivo de nuestras niñas y niños. Y en ese sentido, nosotros como escuelas, pues desempeñamos un papel clave en esa promoción de hábitos saludables, porque es en este entorno, sobre todo en las escuelas de tiempo completo, donde las niñas y niños pasan gran parte de su tiempo, adquieren conocimientos y además una cosa muy importante es que desarrollan rutinas que pueden influir en su futuro. Te digo, no escuché como bien lo que me comentaba la pregunta, pero sí quisiera como empezar con esto. Y con respecto a lo que yo he observado a través de mi experiencia con Juega Más, es la escuela donde actualmente me encuentro como director, es una escuela con bastante espacio. Tengo oportunidad de que las niñas y los niños desarrollen muchas actividades al mismo tiempo. Hay tres compañeras de educación física que son las que están participando en el programa y pues creo que ellas han buscado como, primero han sido muy receptivas, han participado en las actividades. Hoy una de las compañeras en una situación de salud no pudo participar y tengo a las dos maestras otras ocupadas en otro tema aquí en la escuela, por eso no están ellas y estoy yo. Pero sí han encontrado, lo que me comentan las maestras, dicen, mire maestra, pues obviamente como maestras de educación física hacemos nuestro mejor esfuerzo y algunas de las cosas que trabajamos con Juega Más, pues son cosas que en algún momento hemos llegado a implementar, pero es importante siempre escuchar otras experiencias, también ver desde otra mirada lo que nosotros hacemos en el patio y ver de qué manera impacta de manera positiva en las niñas y niños. En la otra escuela donde estuve anteriormente, estuvimos 3 años, de los 3 años que le corresponden al programa. Eh, Ahí la recepción, tengo que decirlo también con toda sinceridad, fue mixta. Tuve algunas compañeras que eran, bueno, mi compañera de educación física fue muy receptiva, participó desde un inicio en las actividades, incluyó las propuestas de Juega Más en las actividades de sus grupos, sobre todo porque el espacio que teníamos en la escuela era muy pequeñito, entonces había que buscar
había que buscar muchas alternativas para que las niñas y niños pudieran realizar estas actividades. En el caso de pues mis otros compañeros fue un poco más complejo porque a veces pues como que sentimos que después de varios años de servicio ya lo sabemos todo, ¿no? Pero bueno, yo tengo 39 años de servicio y siento que todos los días voy aprendiendo y para mí este juega más que tengo el día de hoy con las niñas y niños de la Amalia González Caballero es diferente al juega más con el que empecé a participar con la Escuela General Adalberto Tejeda. Las experiencias han sido diferentes y yo siento que las niñas y niños las maestras buscaron estrategias para trabajar algunas actividades en patio durante el receso. Entonces, pues, a eso vamos, ¿no? Y ahorita, pues, escucho cómo podemos incluir a las familias y al entorno comunitario en esta misión de promover el bienestar escolar. Eh, pues, primero que nada, plantearles qué es el bienestar de las niñas y niños, ¿no? A veces bienestar para el padre o para la madre es diferente del de nosotros. También quiero compartir, ayer les decía, aquí en la escuela tenemos un huerto escolar y estamos tratando de promover otro tipo de alimentación en los niños que tiene que ver también con el bienestar, pero les tenemos que decir a las mamás y a los papás, pero esto no solamente se debe dar en la escuela, se debe dar en la casa. Y pues buscar actividades donde las mamás y papás participen, ¿no? Tengo algunos padres de familia del grupo que lleva el huerto involucrados en esta actividad. Vamos a realizar dos actividades en 2 viernes con las niñas y con los niños. Pedimos apoyo de los profes que están en el programa de campismo escolar para trabajar esa convivencia escolar donde vamos a incluir a las familias para ver eh, pues para ver de qué manera ellos se sienten enganchados en la actividad física, ¿no? Y sobre errores, eh, pues justamente un error es ese, ¿no? Que nosotros pensemos que una calificación nos dice, nos da un panorama de lo de que el niño está adquiriendo mayores habilidades o mejores conocimientos, cuando no es así, cuando una evaluación tiene que ser de carácter integral, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta varios factores para saber si en el niño está impactando, digamos, un estilo de vida saludable, si el niño se siente pleno cuando está trabajando, cuando está en la escuela. Y por otro lado, también hacerles ver esta parte a las mamás y a los papás, porque ellos se enfocan mucho en la parte de las calificaciones. Y en el caso del orden y el control, fíjense que, bueno, una cuestión muy curiosa es que en la escuela de la que vengo, mis compañeros estaban como muy aferrados a esa parte de si yo no veo un grupo bien formado, bien ordenado, siento que no tengo el control. No todos, ¿no? Algunos. Pero yo veía que en algunas clases, como las clases de biblioteca, que trabajaban muchas actividades lúdicas, había más posibilidad de crecimiento de las niñas y niños que cuando estaban solamente siguiendo órdenes o indicaciones. Y yo noto aquí en la escuela que justamente las maestras, pues obviamente, sobre todo hablando, enfocándome a la educación física, mis compañeras, pues obviamente tratan de mantener una organización dentro de su clase y que haya un orden, pero ese es un orden como basado más en el respeto al otro, pero sí les dan la flexibilidad para que los niños tomen decisiones dentro de la clase o durante las actividades que van desarrollando. Entonces, no sé si con esto haya contestado todas las preguntas que me hicieron desde el Sí, principio. creo que es muy interesante tus reflexiones porque estás tocando varios ejes. Una de las principales ideas que tenemos para compartir contigo, que también aprovecho en este momento para contarles a todos ustedes, es si alguien quiere hacer alguna pregunta directa, pleno comentario o hacer alguna presentación, pues lo pueda o levante la mano con su emoji para que podamos darle la palabra. Pero mira, maestra, aquí una inquietud importante Gwendolyn, y sobre a mí me todo está desde el costando punto un poquito de trabajo entenderte. No sé si le pasa lo mismo a la maestra Ceci para asegurarnos Se está que el audio esté cortando bien. tu audio. Si quieres apagar la cámara, a lo mejor para que... Y pues, sí, yo creo que a lo mejor sí con la cámara apagada, porque sí se oye muy ahí cortado ya el me audio. oyes La voy a mejor. apagar.
Sí, No, ya te oyes yo, mejor, bueno. tú quédate en pantalla. Creo que es mi internet. Mira, te estaba diciendo que has tocado diferentes ejes en donde nos interesa mucho poder ver cuál es la óptica que tú tienes como directora cuando hay que involucrar a las familias o qué hablar del bienestar, que son así como algunos temas complejos para tener un cuidado en la comunicación, un trato más diplomático, un asunto más empático, como lo manejaba hace rato Ale. ¿Cómo hacemos para que este concepto de bienestar sea compartido con la comunidad escolar? Tú qué opinas? Perdón, estaba aquí un poquito trabada. Em, híjole, es un poquito complejo porque una situación a la que me he enfrentado en esta escuela en particular es que de parte de madres y padres de familia hay mucha resistencia a algunos tipos de actividades que se desarrollan en la escuela. Esta escuela viene de una situación de, llamémoslo como desde la perspectiva de, pues la gran mayoría del cuerpo docente y de pues un número importante de padres y madres de familia viene de una situación de violencia institucional. Y digo desde su perspectiva porque no puedo decir que me consta, ¿verdad? Yo no estaba aquí. Entonces, cada propuesta que se les hace, a veces se encuentra una respuesta negativa por parte de los papás porque nos cuestionan mucho para qué, por qué, si estamos violentando algún derecho de los niños. Eh, yo he promovido, digo, no porque no lo hayan hecho antes las maestras, lo que me comentan mis compañeras de educación física es que antes de esta última, digamos, etapa de la escuela, ellas sí participaban en muchas competencias, les movía mucho llevar a los niños a vivir esas experiencias. Sin embargo, pues por esta situación de violencia institucional dejaron de hacerlo. Entonces, quiero compartir una experiencia, una anécdota así muy, muy breve que yo creo que ejemplifica. Las compañeras me dijeron, maestra, nos gustaría participar en el concurso de escoltas. ¿Tiene algún inconveniente? Yo les dije, no, al contrario, bienvenida a la participación de las chicas. Pero pues obviamente las maestras tuvieron para preparar a las niñas de pues escasos 2 meses o 3 meses, no recuerdo bien. Las niñas pues al participar en el concurso que fue aquí cerca en el Deportivo Reynosa, iban bien, pero pues a final de cuentas les gana el nervio, una niña se equivoca con las órdenes y ya de ahí ya eh, todo, todo fue como una equivocación tras otra, porque estaban muy nerviosas. Al final, pues algunas lloraron, las maestras se acercaron con las niñas, les dieron palabras de aliento, yo también. Pero, ¿qué nos sucedió? Había madres de familia presentes y una madre de familia se acercó y lejos de decirles, porque sí hubo otras mamás que dijeron, muy bien, chicas, lo hicieron muy bien, excelente, el próximo año lo van a hacer mejor. Había algunas de quinto y otras de sexto, ¿no? Entonces esa madre de familia se acerca y empezó a agredir a mis compañeras y nos dijo que éramos unas mediocres, que todo lo que se hace en la escuela es mediocre, que cómo era posible que las niñas hubieran ido a hacer el ridículo, y todo eso que le estoy platicando fue delante de las niñas y de todas las demás escoltas que estaban presentes y de otros maestros de educación física. Entonces, ¿por qué comentó esta anécdota? Por más que se le trataba de hacer ver a la señora que a propósito es maestra jubilada, yo creo que debía de haber tenido más, pues más recato al hacer sus comentarios y tendría que ser más empática, pero bueno, parece que no. Eh, Claro. situaciones como estas me generan en los niños y en las niñas inseguridad, y entonces de repente ya no quieren participar porque está de por medio el juicio o el reclamo de la madre o el padre. Entonces sí ha sido un poco complicado para mis compañeras maestras como retomar eh, esa participación de los padres para hacerles ver que en este caso la actividad física es una parte fundamental en el bienestar de sus niñas y de sus niños, y que es importante
que les permitan a sus niñas y a sus niños vivir experiencias de todo tipo, porque incluso, digo, yo como competidora de kickboxing también, pues, a veces de las derrotas se aprende más, ¿no? Que de las victorias, porque se da uno cuenta, híjole, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué me pasó? ¿Qué me falló? ¿Dónde tengo que ponerle más atención cuando haga mi entrenamiento? Y esa parte nos ha costado trabajo que lo comprendan un número importante de madres y de padres de familia. Ok, gracias, maestra. A ver, para poder animar un poco la participación que tenemos aquí en el auditorio, compañeros, yo los invitaría a todos a que pongan en el chat una respuesta de esta pregunta detonante. ¿Ustedes piensan que bienestar a veces en el sector educativo solo se toma como sinónimo de éxito? Que cuando el niño está bien es que logró buenas calificaciones, es que se porta bien, es que se alimenta adecuadamente, es que tiene un buen ambiente tanto familiar como entre la comunidad escolar. Y precisamente, maestra, lo que usted tocaba de la competencia en el kickboxing, creo que se puede traducir a diferentes actividades externas que hacen los alumnos. Y normalmente el nivel de frustración y estrés no es fácil de controlar cuando hay este tipo de fracasos sociales o de fracasos en competencias. ¿Cómo los canaliza usted dentro de su escuela o cuál sería alguna recomendación estratégica que les hace a los compañeros desde esta perspectiva de arropar a nuestros alumnos para entender que cada derrota no es precisamente una frustración o un mal paso, sino un aprendizaje diferente? Bueno, primero que nada, lo que hemos hecho, porque a lo largo del año hemos participado en varias actividades de concurso o de competencias, o sea, porque justamente la idea es llevar a los niños a espacios y donde normalmente no están acostumbrados a estar y que vivan experiencias que no van a vivir dentro de la escuela, que los podemos acercar a ellas, sí, pero que es importante cuando se enfrentan a compañeros de otras escuelas, se dan cuenta de otras realidades, que a final de cuentas es lo que van a vivir cuando salgan de la escuela, ¿no? Un mundo más amplio que el que tienen ahorita aquí entre cuatro paredes y un patio, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos todos los maestros que hemos llevado a los niños a competir o a concursar es, primero, que tengan seguridad en lo que saben, ya sea en canto, en inglés o en alguna actividad deportiva, en matemáticas. Eso es lo primero, que lo que aprendieron está bien aprendido y que además al lugar donde van a ir a divertirse, que lo sientan como un espacio de diversión y de aprendizaje y que la competencia es con ellos mismos, no con los demás. Y lo que les decimos mucho es, mira, el día de ayer tú corrías, por ejemplo, esa distancia en tanto tiempo, pero el día de hoy ya corriste la misma distancia en menor tiempo. O el día de ayer tú te costaba trabajo resolver este problema matemático, pero el día de hoy ya lo lograste resolver. Entonces, esa es la competencia que importa, la competencia contigo mismo o contigo misma y que te des cuenta de que lo puedes hacer y que tengas esa seguridad y que no importa lo que escuches. Yo les digo mucho a los niños y a las niñas, cuando estén frente a un auditorio, ayer, por ejemplo, fueron mis niñas a participar en este Limbi, cuando estén frente a un auditorio, pues imagínense a ustedes mismas en un espacio, a lo mejor si les da nervio ver a las demás personas, imagínense en un espacio vacío, respiren profundo y piensen en las cosas que les gustan, en las cosas que les hacen sentir felices, contentas y ah, pues ahora sí que participen, ¿no? Deletren o den su mejor esfuerzo para que se sientan bien. Y cuando terminen, vuelvan a respirar profundo, inhalen, exhalen y piensen que hicieron lo mejor que pudieron hacer. Y creo, bueno, por lo menos el día de ayer sí me dio resultado con las niñas. O sea, no, pues obviamente no llegaron a la final, pero estuvieron bien, estuvieron tranquilas, estuvieron contentas, les gustó participar, les llamó la atención, hicieron como por ahí algunos amiguitos con niños de otras escuelas
pues eso es lo que hemos trabajado y lo que trabajan mis compañeras. Es, la competencia es contigo misma, la competencia es contigo mismo, olvídate de tus compañeros, olvídate de los errores o aciertos que cometan. Entonces, pues, ahora sí que en ese camino vamos. Ok, muchísimas gracias. Compañeros, estamos en la penúltima ronda de estas preguntas. Les invito a que puedan formular si tienen algún comentario para poder fortalecer lo que la maestra está diciendo o si tienen alguna pregunta específica para que podamos aprovechar la presencia de la maestra Ceci. Yo quisiera que podamos ir hacia esta parte de la que ha sido ahora tu experiencia personal, ya desde haciendo una reflexión de por qué eres maestra, por qué hoy estás en este parte, tanto en la competencia, lo que implica ser competitivo y lo que implica ser ganador desde el punto de vista estrictamente deportivo, y cómo lo bajas hacia lo que tengas que hacer como formadora y como formadora de formadores, porque al final tú lidereas a toda tu escuela y pues los proyectos obviamente tienen un toque de lo que para ti sería bienestar. Ah, está interesante la pregunta. Eh, Mira, o compañeros y compañeras, a mí me queda claro, como escuela primaria, que siempre hay una expectativa de lo que nosotros les podemos ofrecer a las comunidades de padres y de madres de familia que deciden apuntar a sus niños y niñas en la escuela, ¿no? Entonces, yo lo que les he comentado a los maestros, son ustedes buenos, hacen su mejor esfuerzo, pues ahora hay que mostrar a los padres de familia, hay que mostrar a las mamás qué es lo que estamos haciendo y que sepan por qué lo estamos haciendo. Entonces, y bueno, también la escuela tiene una historia muy curiosa aquí, pues como de competitividad con las demás escuelas de la zona. No, ahora sí que eso no lo traje yo a la mesa de discusión con mis compañeros, ya es como de años. Me dicen, desde que yo llegué, me dicen, maestra, la escuela Amalia González Caballero siempre ha figurado como una de las mejores escuelas. Entonces, eh, pues lo que les digo a los maestros, pues dicen que cuando se pone un huevo hay que cacarearlo, ¿no? Entonces, pues hay que hacerles ver a las madres y a los padres de familia cuáles son las historias de éxito que tenemos en la escuela. Y mm, también hacerles ver a mis compañeros y compañeras que ellos también deben de tener seguridad en lo que hacen, porque sí siento en algunos casos, yo vi mermada su seguridad o su confianza a la hora de tomar decisiones para llevar a cabo algún proyecto. Entonces, ahorita estamos en esa parte. Estamos, digamos, mi experiencia como competidora, pues es eh, muy de altibajos, ¿eh? No crean que he sido campeona ni nada, ¿no? Sí he ganado y he perdido, pero pues lo que yo les digo a los compañeros, pues lo peor que nos puede pasar cuando nos caemos, pues es que nos duele la caída, pero nos levantamos, nos sacudimos el polvo, nos limpiamos las heridas y vamos hacia adelante. Y como dicen, para atrás ni para tomar impulso. Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Oye, pues qué interesante el trato que tú le das a este tipo de reflexiones. Fíjate que afortunadamente los compañeros están haciendo diferentes preguntas, hay un par de felicitaciones, sobre todo en reconocer lo que tú haces como directora y poder apoyar lo que se hace desde la clase de educación física, desde esta binomio que a veces no se entiende tan directo. Y te formularía un par de preguntas que están haciendo los compañeros aquí en el chat. Por ejemplo, ¿qué papel juega el juego como herramienta de bienestar social en la escuela? Bueno, uniendo la otra, ¿cómo canalizarías estas, el poder fomentar que se fortalezcan las habilidades físicas y emocionales de los niños? Bueno, el juego es fundamental, ¿no? Y en todos los espacios, ¿no? No nada más en la clase de educación física. Yo veo que
digamos, el modelo de las escuelas de tiempo completo era justamente tomar en consideración al juego como uno de los ejes sobre los cuales pudiéramos desarrollar nuestras actividades y desarrollar habilidades y competencias en los niños y niñas. Estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? Sin embargo, eh, digamos, no hubo como la suficiente capacitación. Las primeras escuelas de tiempo completo, digo, no es que yo fui maestra antes de ser directora en tiempo completo, tuvimos la fortuna de tener asesorías, capacitaciones, teníamos encuentros entre maestros de diferentes escuelas de tiempo completo y compartíamos los proyectos que diseñábamos y aplicábamos en nuestros grupos. Ahora ya no se hace eso. Entonces, a partir de que se abre esta nueva oportunidad con proyectos o con programas como el de Juega Más, pues es a volver a abrir los ojos a las comunidades educativas y hacerles ver que el juego no es una pérdida de tiempo, es una herramienta de aprendizaje. Me decía la maestra que lleva actualmente el proyecto del huerto escolar, me dice, mire maestra, no me dejaban salir al huerto porque los niños se llenaban de tierra y cosas, ¿no? Dice, entonces ahorita estoy aprovechando al máximo. Tenemos ahí una milpa, luego les mandaré fotos para que vean cómo van decrecidos nuestras plantas de maíz, ¿no? Eh, la maestra a través de esa actividad, que de alguna manera para los niños es juego porque traen sus palitas, traen sus cubetitas, traen sus asadones chiquitos y se ponen a hacer pues lo que la maestra les va indicando y cada quien la maestra les da indicaciones generales, pero bueno, por ejemplo, si es de hierbar, los niños van buscando, van revisando, van sacando y no van como siguiendo paso 1, paso 2, paso 3, sino ellos lo van haciendo a su ritmo. Los niños van aprendiendo y aprenden matemáticas y aprenden de ciencias naturales lo que significa la conservación del suelo, qué humedad necesita tener el maíz para que pueda crecer, que si la sombra, que si el sol, las horas de sol, el volumen de agua que debe de haber para que se riegue la planta y que no se ahogue. O sea, todas esas son cuestiones, son aprendizajes que los niños adquieren a través del juego y no necesariamente la maestra los tiene sentados en su salón escribiendo 20 operaciones. En mi época, hace muchos años, le decían mecanizaciones y sí están pues aprendiendo, ¿no? Y en el caso de otras actividades que los maestros realizan a través del juego, tengo una maestra, por ejemplo, hizo un concurso para elegir al mejor mural de la escuela porque estaba trabajando un proyecto sobre eh, la, la necesidad o la importancia de conservar nuestro planeta. Entonces, los niños hicieron los trabajos que quisieron, con los materiales que la maestra les proporcionó, como quisieron. Hubo una votación y el dibujo que ganó fue el que se hizo mural en un espacio del patio que se les asignó y los niños pintaron y pues ahí también hubo aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la importancia del juego es fundamental dentro del aprendizaje. Y la otra pregunta, ya no me acuerdo, perdón, Gwendolyn, ¿cuál era? La otra pregunta iba en el sentido de cómo orientas como tú como líder pedagógico dentro de la escuela para que los maestros logren coincidir o en metas o en propósitos o en que ese proyecto realmente tenga este concepto de bienestar para tus alumnos que no necesariamente tienen que ver con éxitos de calificaciones o con tener alumnos solo destacados en áreas específicas, sino que todos tengan un ambiente general de bienestar, porque hay algunos comentarios en el chat, por ejemplo, los compañeros comentan que a veces tú como directivo pues apoyas el programa o apoyas a la asignatura o apoyas al profesor directamente con una actividad en específica que tiene que ver con actividad física y deporte o que tiene que ver directamente con movimiento, pero de pronto los demás docentes no se involucran. ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué estrategias usas para que todos coincidan en pues Eh, como un bienestar general? Mira, yo primero que nada, o sea, siendo sincera,
no me veo como un líder, ¿no? Creo que todavía me falta mucho para hacer eso. Sin embargo, yo creo que lo primero, lo más importante es escuchar cuáles son las necesidades que tienen los compañeros y las compañeras como docentes, ¿no? Ya sea docente de alguna especialidad, en este caso educación física, puede ser inglés o puede ser el maestro encargado de la biblioteca o de aula digital, ¿no? Lo primero que nada es escuchar a los compañeros. Yo creo, con todo respeto para algunos compañeros o compañeras directoras, a veces es lo que menos hacemos y digamos, no lo estoy juzgando mal, sino que también son tantas las situaciones que llegan a nuestras direcciones que tenemos como que no nos damos ese espacio, ¿no? Entonces, primero es escucharlos. Y ya que les escuchamos, pues entonces hacer nuestro diseño, nuestro plan de mejora, que se llama ahora plan de mejora continua, eh, apuntalarlo a partir de eso que los maestros nos manifestaron como una necesidad propia de ellos como profesionistas, como docentes, pero también las necesidades de sus propios alumnos, y entonces ahora sí plasmarlo en un documento donde todos nos vamos a comprometer a realizar algo y no en la parte administrativa, ¿no? Sí, o sea, no que lo hagamos de conjunto, sino que sea algo que nosotros consideremos que realmente nos hace falta. Y en ese sentido, pues porque además todas las propuestas y todas las sugerencias yo creo que tienen que ser bienvenidas. Fíjense, yo he llegado a una reflexión, como maestros, a veces nos negamos a escuchar a nuestros alumnos porque pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la razón o los que estamos impartiendo conocimiento a las niñas y a los niños, ¿no? Y entonces cualquier sugerencia de un niño o de una niña no digamos, la minimizamos, vamos. Y no digo que seamos todos, ¿no? Pero un número importante de maestros y maestras, pues lo sigue haciendo. Y luego, cuando somos directores, a los maestros les pedimos, ¿sabes qué, maestro? Escucha a tu niño, escucha a tu niña, tómalo en cuenta, escucha a la madre o al padre de familia, pero como directores asumimos el mismo papel que asumíamos como docentes y no les escuchamos a ellos. Entonces, pues es como un círculo vicioso, ¿no? Que nunca termina. Todos estamos con los oídos tapados y sin saber cuál es la necesidad del otro, y por eso no avanzamos. Y a pesar de que se diseñan planes en las escuelas, ese plan no avanza porque si un maestro me da una sugerencia que yo considero que no es adecuada, en vez de sentarme a él y discutir y decirle, a ver, ¿tú por qué consideras que esto es correcto y que nos va a servir para avanzar y para tener mejores resultados? Digo, no, no me sirve y lo vamos a hacer por este camino. Y entonces cada quien toma un camino diferente, el maestro en su grupo, los maestros de educación física en su actividad, en su asignatura, los maestros de inglés en su asignatura, uno como director o directora en pues ahora sí que nuestra función, y entonces no hay resultados. Y en el caso del bienestar como tal, pues tampoco hay bienestar porque hay tensión entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, ¿no? Yo no me siento a gusto como maestra porque Claro. no me siento escuchada, pero yo como directora tampoco me siento a gusto porque siento que mis compañeros, mis compañeros docentes están empeñados en hacer lo contrario a lo que les digo. Entonces, mientras jalemos hacia polos opuestos, no vamos a llegar a un buen puerto para las niñas y niños. Y además, aunado a esto, perdón, porque eso estoy hablando dentro del contexto escolar, ¿no? Pero también están los padres de familia que para ellos bienestar bueno, más bien creo que la palabra bienestar ni siquiera se la plantean como algo que deba de trabajarse en la escuela, ¿no? Para ellos, por ahí creo que también se comentó hace rato, son las calificaciones, ¿no? Que el niño tenga Sí. 10 o 9, ¿no? Y lo demás no importa. Y en el caso de las autoridades, a pesar de que nos hablan de que son importantes los procesos, con toda sinceridad, pues yo también veo que están enfocados en los resultados. Y cuando hay alguna queja de alguna madre o de algún padre de familia hacia alguna situación que se dio al interior de la escuela,
tampoco esa autoridad nos escucha a nosotros como escuela, y entonces la respuesta que se le da a la madre o al padre, bueno, es al gusto de la mamá o del papá, pero no precisamente se está atendiendo una necesidad de la niña o del niño, y mucho menos se está pensando en su bienestar, ¿no? A veces para un papá bienestar es Claro. que nadie le diga al niño que se equivocó, o que no le llame la atención si el niño hace algo incorrecto. Yo creo que estamos en un error, ¿no? Sí, creo que ahora tendríamos que comprender estas generaciones que a veces son como muy sobreprotegidas a comparación si lo hacemos como una analogía y nos regresamos a lo que nos pasaba a nosotros mismos en la escuela. Y mira, para aprovechar este cierre, me regresaría a uno de los primeros temas que tocaste. Cuando, cuando ingresaste por primera vez o cuando tuviste relación directa con el programa Juega Más, ¿tú sí notaste algún cambio cuando haces más activa tu escuela, cuando permites que haya una cultura del movimiento con otra orientación? ¿Y cuál es tu experiencia, así como para cerrar, qué estás pasando ahora con tus escuelas después de las generaciones que atravesaron por la pandemia y que obviamente a todo el mundo nos cambió el ambiente, nos cambió la perspectiva y a nuestros niños a veces o los hizo muy inseguros o los hizo más fuertes para tener mejores adversidades, enfrentamientos a la adversidad? Mm, en la otra escuela empezamos con el programa Juega Más antes de la pandemia. Sí noté un cambio porque les comento, es una escuela muy pequeñita, entonces el espacio del patio no daba, digamos, como para que los niños desarrollaran muchas actividades físicas, ¿no? De hecho, en el recreo, pues todos apretaditos, estaba un poquito complicado. Digamos, como por temporada se llevaron algunas actividades por parte de la maestra Yamel, era la compañera que estuvo como más involucrada en las actividades de Juega Más. Estuvimos trabajando digamos, a lo mejor lo más común que se hace en las escuelas, que es el salto de cuerda, y digamos es el menos peligroso porque los balones sí está un poco complicado a la hora de recreo. Y sí noté que cuando los niños empezaron a realizar más actividad física, eh, también, ahora sí que como dicen los papás, ¿no? Ya se los dejamos cansaditos, entonces ya era más fácil que los niños llegaran relajados a sus actividades después de las clases o de las actividades que realizaban. Eso sí lo percibí, sí lo noté. Em, en este momento, digamos, pues vamos empezando. Sin embargo, es una escuela que ya tiene trayectoria, no solamente en actividades físicas al interior de la escuela, sino tienen trayectoria en competencias deportivas. Es más bien aquí lo que estamos haciendo es retomar lo que la escuela ya hacía, porque una cosa que sí notamos bueno, que yo noté en la otra escuela es cuando regresamos de la pandemia fue muy complicado, fue muy complicado. Ya no hablemos de los temas académicos, ¿no? Me lo comentaban mis compañeros de educación física, maestra, tienen severos problemas de coordinación los niños, no siguen indicaciones, no, los niños pequeños no ubicaban la derecha y la izquierda, empezaron a trabajar de cero prácticamente, que los niños realizaran ejercicios de gateo, ejercicios de coordinación, de saltar cuerda, incluso les comento por el espacio que había en la otra escuela, el maestro José Manuel tuvo a bien, ahora sí que de manera generosa, llevar su caminadora, y de esas caminadoras grandototas que hay en los gimnasios. Entonces, trabajó con algunos niños, algunas actividades ahí en la caminadora, en espacios, él como que sería los espacios para sacar a los niños que veía que tenían más problema, o sea, tanto a los buenos, para que sigan desarrollando esa habilidad ya en competencia deportiva, pero también a los niños que tenían dificultades motrices. Y sí, la verdad fue bastante bueno. Desconozco si el maestro siga trabajando con esa actividad y siga prestando su caminadora a la escuela, pero al menos creo que sí funcionó, porque realmente regresar de pandemia fue un reto para todos. Y otra situación que también es derivada de pandemia y que creo que la seguimos eh, cargando sobre nuestros hombros, pues es el tema de los padres de familia, el tema de
los padres de familia sienten que se tienen que involucrar de una manera no sana en la escuela. O sea, dan opiniones donde no tendrían que dar opiniones y donde les pedimos apoyo no dan apoyo. Entonces, también tiene que ser mucho trabajo, ha sido mucho trabajo y sobre todo yo creo que es importante darles el apoyo a nuestros compañeros para que ellos mismos sean líderes en sus propios grupos, con sus propios grupos de padres de familia y que puedan llegar a acuerdos con ellos que beneficien a sus niñas y niños. Y pues creo que sería eso. Y bueno, estaba viendo, ahorita acabo de ver una pregunta que me hicieron que decía que cómo manejo las emociones que surgen durante los temas delicados o tensos del consejo técnico. Ahí, pues en la otra escuela ya con toda sinceridad, yo decía, ay, no, ya viene la Junta de Consejo Técnico y vamos a tener que tratar este tema. Pero bueno, la idea es lo que les dije en un principio, escuchar a los maestros, ¿no? Cuando hay algún tema delicado, yo creo que lo primero es escuchar y si hay alguna situación que genera polémica, escuchar a todas las partes y tratar de llegar a un acuerdo. El consenso a veces no es posible, pero por lo menos un acuerdo mayoritario y siempre hacerles ver a los compañeros que ante todo está el respeto. Hace poco escuché a una, a una persona, un analista político que decía, eh, es importante, dice, bueno, yo critico las ideas, pero respeto y soy cortés con la persona. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender como maestros y como directores. Sí, es válido que yo haga una crítica constructiva sobre alguna situación que no me parece, pero tengo que respetar a la persona ya sea desde mi niño de primer año hasta la madre de familia que no atiende a su hijo, porque no sabemos por qué no lo atienda, ¿verdad? Entonces tengo que escucharla con mucho respeto, con mucha consideración, hacerle ver mis puntos de vista y decirle que es importante que ella se involucre por el bien de su niño, pero nunca decirle, señora, esto es una floja, una holgazana, no. O a mi compañero decirle, eres un inútil o no naciste para maestro, o que al niño le diga, eres torpe, porque eso no nos va a ayudar. Y en las juntas de consejo técnico a veces eso es lo que se da. Tomamos todas las cosas de manera personal y también cuando nos dirigimos a los otros, nos dirigimos hacia nuestros compañeros como en lo personal y no en lo profesional. Entonces eso es lo que hacemos. Bueno, lo que yo trato de hacer, pues. Perfecto, muchas gracias, Ceci. Gwendolyn tuvo un problema con su internet, pero bueno, estamos aquí muy atentos a todo lo que está también sucediendo en el chat. De hecho, déjame ver si puedo leerte algunos de los comentarios, em, Y mientras a porque mí me gustaría agradecerle a Ceci, perdón, y saludarla. sí, Eh, y bueno, decirte, Ceci, que muchísimas gracias por compartir todo esto. En el programa nos hemos dado cuenta que las comunidades escolares que cuentan con directores con esa mente tan abierta como la tuya tienen más posibilidades de convertirse en una escuela activa. Yo admiro mucho tu capacidad siempre de recibir todos los comentarios, ¿no? Eres de las pocas directoras que cuando vamos te sientas con nosotras y nos dices, a ver, Adrianita, dime, ¿cómo viste, no? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo ves a mis maestras? O sea, con estos ojos externos que nos permiten pues darles otra mirada, ¿no? Siempre estás como muy receptiva a escuchar y aprender y creo que eso hace la diferencia tanto de los directores como de los profesores, como de las personas en cada espacio de la vida en el que nos desarrollemos. Muchísimas gracias por compartir. muchas gracias, Ad. Ay, no, gracias a ti, Adrianita. Ay, nada más una pregunta del Sí, profesor Irad, que dice que cuánto tiempo me llevó a hacer equipo de trabajo desde que llegué a la escuela. Bueno, les quiero comentar, aquí en la escuela María González Caballero llegué el 1 de julio del año pasado eh, y de manera pues providencial. Creo que hicimos clic desde el primer momento con todo el personal. Digo, entre ellos, pues sí puede haber alguna que otra diferencia, pero realmente sí siento que hemos sabido hacer equipo. Y casualmente una de las compañeras de educación física que está aquí, pues me la reencontré porque ella también fue mi compañera en la primera escuela donde fui directora. Esta es mi tercera escuela como directora tengo como directora 21 años, esa es mi tercera escuela.
y será la última ya, porque ya estoy viejita. Este, pero creo que también el que haya tenido la fortuna de volver a coincidir con compañeras maestras, bueno, hasta con madres de familia, porque pues, yo soy vecina de aquí de Azcapotzalco y una mamá también, resulta que sus hermanos son mis amigos, compañeros del kickboxing, ¿no? Entonces, así como que todas las estrellas se alinearon, maestro Irán. Pero yo creo que, que personas que me conocen del pasado, pues hablaran de mí con mis compañeros, fue algo que me sirvió, pero yo creo que otra cosa que me ha servido es eso que les digo, es escuchar. Sí, soy un poco desorganizada, la verdad, o sea, medio despistada, lo debo reconocer, pero créanme que siempre trato de hacer lo que considero es lo mejor para las niñas y para los niños. Y yo lo que les he dicho a las mamás y a los papás desde que llegué, bueno, también, ahora sí, secreto, ¿no? Bueno, no, yo llegué y recuerdo uno de los primeros oficios que tuve que hacer, les comenté a mis compañeros de aquí de la dirección, dame el número de oficio, por favor, y me dijeron 600 no sé qué, y dije, ay, ¿cómo 600? Dije, ni que fuéramos, la SEP, ¿no? Para ese número de oficios en un ciclo escolar, y dije, no, mi reto es que no vamos a tener tantos oficios, y resulta que aquí los papás estaban acostumbrados a meter buzones hasta la presidencia, me tocó contestar buzones a la presidencia, y lo primero que yo hice cuando hablé con las mamás y los papás fue, cualquier tema que ustedes quieran tratar, lo pueden tratar en la instancia que quieran, pero al final de cuentas va a llegar a la escuela y quien les tiene que dar respuesta soy yo. Entonces ahórrense todo ese camino larguísimo y acérquense conmigo y acérquense con los maestros y créanme que la dirección es una dirección de puertas abiertas y que les vamos a escuchar. Y hasta el momento más o menos nos ha funcionado, ¿no? Más o menos, porque sí tenemos de repente ahí eh, eh, pues nuestras diferencias con alguna mamá o algún papá que siente que no es suficiente la respuesta que le hemos dado, pero creo que eso nos ha funcionado y creo que los maestros se sienten con la seguridad de que les apoyamos desde la dirección. Porque digo, yo lo viví como maestra de grupo, ¿no? Es horrible que uno diga, hoy mejor que no se entere mi directora, porque si no, quién sabe qué me vaya a pasar, ¿no? Y yo siento que ese era un tema que traían los compañeros frente a grupo, sobre todo. Entonces, sí, también con ellos es, maestro, cuentas conmigo y entonces en ese sentido, pues podemos hacer equipo, ¿no? Y bueno, ya, Sí. así como para presumir, yo les digo que es el año de los concursos porque o sea, las maestras de educación física las llevaron al concurso de escoltas y a fútbol, ¿no? Desistieron del de básquet. Eh, y en el caso, salió el concurso de canción popular mexicana, me dijeron, este maestro es buenazo para poner coros, le dije, maestro, ¿te animas? Me animo y nos llevamos a los niños a canción popular, ¿no? Sale ahorita el concurso del Spelling Bee, el encuentro estatal del deletreo, entonces le digo al maestro de inglés, ¿sabe qué? Nos vamos a llevar a su niña si no la llevamos. Que nos avisaron de los juegos deportivos adaptados, tengo un pequeño con una discapacidad motriz, y la maestra me dijo, ¿le puedo entrar? Éntrele. Y el niño ganó el tercer lugar en atletismo a nivel Ciudad de México, ¿no? Y ahorita, el 14 de junio, se van nuestras niñas y nuestros niños a la matematiada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y Oh, también nos invitaron a un concurso, a un mini torneo de fútbol por parte de Herdes. Vinieron y mm, me dijeron, maestra, ¿cómo ves si ya me dijeron el 6 de junio se va un equipo mixto de fútbol a competir, de fútbol, y el 14 de junio nos vamos a la matematiada. Entonces, eso es para que los maestros digan, pues sí la hacemos, sí podemos, sí somos buenos, y que los papás digan, ah, no, en esa escuela hacen cosas muy padres que no hacen en otras escuelas, y que los niños sepan que son capaces de hacer lo que se propongan hacer. perfecto. Muchísimas gracias, Ceci, por compartirnos todo esto y por recordarnos que, por supuesto, el bienestar en la escuela no es un lujo, sino es una necesidad y es urgente, ¿no? Y que tú, como directora, con todos estos años de experiencia, pues estoy convencida de que inspiraste a varios de los que estamos aquí escuchándote y que van a tratar de promover entornos escolares, pues, más humanos, más empáticos, más alegres, ¿no? Y en lo que sea posible, ¿no? Siempre con buena actitud y con esta visión que compartes, ¿no? Hay varias felicitaciones en el chat, ahorita las puedes ver con calma, ¿no? Pero nos llevamos tus palabras como guía para
para todas las escuelas participantes y todos los interesados, ¿no? Para todas, para que llegue el mensaje a las niñas y a los niños, ¿no? Y también a a los docentes de grupo, que por ahí alguien puso también en uno de los comentarios que no, luego no apoyan, ¿no? Los directores sí, pero luego los docentes de grupo siempre es una batalla eterna. Pero bueno, saber que pues el bienestar comienza, por supuesto, con los adultos, que estamos ahí a cargo de todas las niñas y los niños, y con decisiones valientes que empiezan en los líderes como tú, ¿no? Entonces, muchas gracias por ser un ejemplo, por tu generosidad, por tu disposición y por este momento que quisiste compartir con nosotros. Ay, no, al contrario, gracias por invitarme. Sí estaba un poco nerviosa porque dije, ay, no sé qué voy a decir. Ay, sí, Hay mucho que pero no, compartir. no, Muchas la verdad es gracias. que sí, les agradezco muchísimo y que hayan aceptado también a esta nueva escuela en el programa de Juega Más. Ahí vamos a Sí. seguir. Ahí nos vemos en tu escuela. Que estés muy bien, Ceci. Muchísimas gracias.